Segmento Artesanos de Práctica. Bienvenidos y bienvenidas a Artesanos de Práctica, la sección donde podemos hablar con los estudiantes, pero sin tanto rollo teórico. Hoy vamos a hablar de algo que muchos piensan que solo es bla, 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 pero en realidad define cómo enseñamos y aprendemos, que es la pedagogía. Así que para no hacer esto tan aburrido, salimos a preguntarle a estudiantes como ustedes qué piensan de la pedagogía. ¿Sirve o no sirve? Vamos a escucharlos. Hoy estamos con Sara Salazar, estudiante de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de quinto semestre. Sebastián Trujillo, de 10º semestre. Listo. Tenemos esta pregunta, vamos a iniciar con esta pregunta. Cuando entraste a la carrera, ¿qué pensabas que era la pedagogía y qué piensas ahora? Bueno, cuando inicié la carrera, como nunca había tenido un acercamiento a de la pedagogía, yo no tenía en mi concepto lo que es la palabra pedagogía, pero sí la asociaba como a las maneras de enseñar. Ahora, pues que ya tengo como un recorrido más amplio dentro de la carrera, me he dado cuenta que la pedagogía es algo que debe retomar muchas cosas para poder generar un concepto base de esa pedagogía y poder a través de ella enseñar de la mejor manera a las futuras generaciones, porque pues desde ahí es el objetivo de la licenciatura, o bueno, el objetivo que planteo desde la licenciatura. Bueno, en un primer momento yo pensé que la pedagogía se limitaba netamente al estudio de las formas de enseñanza, pero una vez, digamos, tuve un poco la experiencia, no solo de aprender, sino de enseñar, me fui dando cuenta que también es la guía que se le da a otras personas, específicamente a niños, ¿no? Menores de edad. En ese sentido, la pedagogía se diferencia un poco con lo que hablábamos el otro día, con el tema de la andragogía, que ya es un poco la guía que se le da a personas mayores. En ese sentido, creo que hay alguna diferencia y es algo que se ha modificado mi forma de pensar la pedagogía. ¿Cuándo te diste cuenta que enseñar no es tan fácil como parece? Uf, me di cuenta desde que empecé. La verdad siempre he tenido como esa idea o esa concepción de que el profesor es un ente que no se toca, no se habla, solamente da el conocimiento, pero darme cuenta que enseñar tiene tantas cosas y que lo importante es buscarle una trascendencia a poder que la persona que está a nuestro amparo diga, bueno, aprendí significativamente de ese profesor, pues no, es demasiado difícil. Bueno, eso, a ver, digamos, la pregunta me remite quizá a la primera experiencia que tuve en práctica escolar. Bueno, digamos, yo llegué un poco al contexto, ¿no? Y quizá la forma de comunicarse con otras personas es importante y ahí radica el éxito de la enseñanza, tanto de la enseñanza como el aprendizaje, ¿no? Digamos, es como una diada que no se puede romper, no se puede separar una de la otra. Ahí me di cuenta que la importancia del comunicar, del saber comunicar, es el éxito de la enseñanza. Por esa razón, me tomé la tarea de mejorar en esos términos, cómo me expreso, cómo me comunico y cómo le doy a entender información a otras personas para que ya sea ejecuten una tarea, para que me contesten una pregunta o, o para que exista una relación, ¿no? Una interacción ahí de enseñanza y aprendizaje que pueda ser, digamos, en algunos términos, entre comillas, como efectiva, ¿no? Y efectiva no entendiéndolo como una cuestión lineal, sino como una relación verdadera, donde haya aprendizaje, donde haya moraleja, donde haya reflexión y crítica al respecto. Listo. Ahora vamos con una pregunta un poco más directa. ¿Crees que la pedagogía en educación física es diferente a otras áreas? Si la pedagogía es diferente en la educación física a las otras áreas, a ver, vas a ver, sin otras áreas. Yo pienso que sí. Yo pienso que la pedagogía no constituye un desarrollo lineal del concepto, ¿no? Porque no es lo mismo la pedagogía para enseñar el deporte que para enseñar, por ejemplo, una fórmula matemática o una expresión aritmética. En ese sentido, es importante la cuestión de la crítica y la reflexión, en tanto que nosotros podamos diferentes situaciones transportarlas por medio de la pedagogía para llevarlas a un conjunto de personas en específico, ¿no? Ahí también hay otra diferencia.
la cuestión de la pedagogía varía mucho también si enseñamos, o bueno, a qué tipo de población enseñamos. Si enseñamos a niños, adolescentes, a grupos indígenas, a grupos afro, a abuelos, a personas de la tercera edad. Por esa razón yo creo que no solo varía dependiendo de bueno, de la materia o de la dimensión que se está enseñando, sino también de los grupos etarios. Bueno, no he visto qué otras áreas, pero digamos que me he dado cuenta que la educación física no es solamente lo que se piensa y lo que yo viví en mi época de estudiante, sino que conlleva con más cosas, ¿cierto? O sea, que tienen multiplicidad de cosas. Entonces yo digo como que no sé si a enseñar a partir del movimiento al estudiante cosas que le sirvan para su realidad sea igual en otras unidades temáticas. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué pasará con la pedagogía desde la matemática? O sea, ¿qué tan trascendente puede ser enseñar matemática a enseñarle al niño, por ejemplo, higiene corporal, motricidad fina? ¿Sí me entiendes? Como ese tipo de cosas de la educación física que son tan variables. ¿Alguna vez has tenido un profesor o profesora que te inspire? ¿Qué hizo de diferente? Sí, yo he tenido varios, la verdad, he tenido varios. Durante el colegio tuve una profesora, a ver, voy a reducirlo a un ejemplo, ¿no? Tuve una profesora de español que ella me enseñó una palabra que es la emancipación. En ese momento yo no la entendía muy bien, la verdad. Yo en el colegio fui muy vago, pero poco a poco, por medio de las explicaciones tan sencillas que ella hacía y de bajar una cuestión filosófica a la vida de un estudiante, hizo que me inspirara. No solo para aprender, sino para enseñar a comunicar ese tipo de cosas, ¿no? Muchas veces uno piensa que la persona que más sabe es la que más bonito habla, es la que más lucosidad utiliza, pero al final de cuentas yo pienso que la persona que más sabe es la que mejor comunica, la que enseña de una manera más fácil, más didáctica o más lúdica también, ¿no? Uno puede meter el juego en ese sentido porque hay profesores que son muy diversos y por medio del juego le enseñan a uno el trabajo, los valores sociales, valores personales. Entonces esa profesora me inspiró muchísimo a mí. Tengo otros ejemplos, ¿no? Otros profesores, pero principalmente ella, que fue como la que primero me marcó. Sí, yo recuerdo mucho a una profesora en mis últimos años como bachiller que me daba filosofía y yo decía, uy, esa señora tiene la capacidad de poder entregarle a los chicos otra manera de ver la vida desde la filosofía. Entonces yo decía, wow, qué interesante es poder que ellos, a medida que van aprendiendo una unidad temática como es la filosofía, que a nadie le interesaba, cómo poder ver la vida de otras maneras. Entonces yo le decía, ahorita que me la encuentro en la calle, le digo, profe, usted es mi ejemplo a seguir. Yo quiero ser como usted, yo quiero que los muchachos me recuerden y me recuerden de buena manera. Entonces ella, la profesora de filosofía. Muchísimas gracias, Sara. Listo, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por la entrevista. No, a ti por la invitación. ¿Eso es todo? Ah, bueno, un gusto. Muchísimas gracias por escuchar la voz de los estudiantes. Siento que es una parte muy importante de la universidad, poder dar de cuenta pues que los estudiantes somos el núcleo y salir de acá y pensar que la licenciatura nos permite crear o enseñar a las nuevas generaciones, pues es excelente. Muchas gracias. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube aparecemos con Sentido Podcast. En Twitter aparecemos como Consentido Cast. Y en Facebook aparecemos en Podcast Consentido. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo.